autoridades que me acompañan en este acto. Para mí es un honor estar aquí parado al frente. Soy alguien que podríamos decir que estuvo durante 45 años rezagado respecto en la educación primaria. Provengo de una familia analfabeta. Mis padres nunca fueron a la escuela. Vivían ellos marginados en algunas comunidades de aquellas en el estado de San Luis Potosí, donde ellos tuvieron la oportunidad de estudiar. Mi papá, él trató de darme estudio en aquellos años en los cuales yo estaba en la edad para estar en alguna aula, tratando de aprender una letra. Pero desafortunadamente, como mayor de mi familia, me daba tristeza con mi papá al verlo trabajando desde muy temprano hasta en la noche para tratar de llevar el sustento a nuestro hogar, y a lo cual yo decidí mejor ayudar a mi papá en las labores, en ese caso del campo. Y los años transcurrieron y podríamos decir que caminaba yo con mi lámpara apagada, porque yo tenía aspiraciones, tenía algunas ciertas metas para tratar de avanzar en ese caso en el camino de la vida, abriéndome algunos espacios, pero desafortunadamente por falta de educación muchas puertas se me cerraron. Cuando se me pedía un documento, en ese caso para que comprobase y avalase mis estudios académicos, yo no podía presentar nada. Y podríamos decir que me había yo resignado, después de tantos años de terminar mi vida en ese caso, conociendo un poco de letras solamente, porque solamente estudié el tercer año de primaria. Pero afortunadamente llegamos a estas tierras del estado de Tamaulipas y vi esta oportunidad en ese caso que se nos ha abierto para terminar nuestra primaria y continuar aún nuestros estudios. Y yo creo que no es demasiado tarde. No es demasiado tarde porque podríamos decir que ahorita, como ha ido avanzando la tecnología, es muy indispensable y es, podríamos decir, una gran necesidad de actualizarse uno a través, en ese caso, del estudio académico. De lo contrario, vamos a quedar, podríamos decir, rezagados en el pasado. Y por lo tanto, yo me he enfocado hoy en día, en ese caso, Dios me ha dado la oportunidad de criar 6 hijos. Yo lo que he estado tratando es de que ellos no vayan a caminar en ese caso en las tinieblas de la ignorancia. Y en ese caso me he propuesto de motivarlos e impulsarlos, apoyándolos en todo aquello que está en mi parte para que ellos puedan continuar sus estudios, porque solamente con estudios yo creo que la persona puede llegar lejos. Para mí me llena, podríamos decir, de mucha motivación de aquel hombre que es una persona ilustre en ese caso en nuestro México, de don Benito Juárez, que siendo un muchachito huérfano y criado en ese caso en un extracto muy humilde, cómo le fue inculcado en ese caso el que se preocupase por conocer la letra, y al final sabemos la historia, cómo llegó a ocupar el primer lugar en ese caso al gobernar nuestro país. Entonces, por lo tanto, yo en ese caso motivo a aquellas personas adultas, no importando su edad, que no es demasiado tarde. Podemos en ese caso salir adelante. No solamente nosotros a través de en ese caso de la instrucción académica, sino también inculcando a nuestros hijos de que deben de estudiar, porque de lo contrario los vamos
a condenar, así como yo estuve también por muchos años caminando en las tinieblas de la ignorancia y viendo cómo muchas puertas se cierran cuando uno no tiene la educación académica. Entonces los tiempos han ido cambiando y yo creo que es una gran necesidad y muy indispensable que el ser humano debe de ser instruido y debe de ser, en ese caso, una persona educada para poder ser útil a nuestra sociedad. Yo en ese caso agradezco a aquellas personas pues que me han estado orientando y me han estado apoyando en ese caso, ya hoy ver culminado con esta instrucción primaria, que para mí me llena de orgullo y me motiva para seguir adelante. Muchas gracias.